Ok, la sesión pasada empezamos a platicar acerca de la figura de reparación del daño. Platicamos obviamente los aspectos básicos y cuál era su procedencia. Para empezar, obviamente hablábamos de la cuestión del concepto, que siempre una reparación del daño iba a consistir propiamente en una reparación pecuniaria. ¿Qué quiere decir? Pues una pena impuesta por el Estado en característica de dinero, y que esto constituía propiamente una obligación que era impuesta propiamente al delincuente. Esto claramente pues tenía una finalidad. ¿Cuál era la finalidad como tal? Bueno, la finalidad como tal era que se pudiera restablecer el statu quo, obviamente de las víctimas, en este caso de manera primordial, y que con ello pues claramente se buscara resarcir los perjuicios propiamente que derivaban a través de la transgresión de la norma. Decíamos que la sanción pecuniaria puede o abarcaba el rubro de la reparación del daño. Generalmente nosotros lo podemos apreciar en la característica de las multas. De ahí yo les había comentado que la reparación del daño tenía cinco características importantes, y que estas cinco características importantes de ahí era como se iba a imponer propiamente la multa. Esto atendía pues igual a situaciones o a circunstancias muy específicas. ¿Cómo lo podía ser la proporcionalidad? Obviamente la gravedad del daño era muy importante, la afectación que sufría la víctima pues también era muy importante. También les había comentado y bueno, les decía de manera general, pensamos que la reparación del daño única y exclusivamente tiene que ver con esta parte de que se tenían que restituir las cosas, bueno, en el caso de que se pudiera, como lo pueden ser los delitos patrimoniales. Pero la realidad es que no necesariamente, también incluye la indemnización, también incluye en cierto tipo de delitos, pues obviamente la situación del tratamiento para su salud, no solamente física, sino psicosexual, sino mental, etcétera. También incluye la parte de los perjuicios, fuimos explicando cada uno de ellos. También si en algún momento el delito provoca que la víctima tenga una pérdida de ingresos, obviamente una cuestión económica, también se tendrá que tomar en cuenta el salario en ese momento propiamente de la víctima para obviamente también imponer una cantidad necesaria. El costo de la pérdida de oportunidades también lo ejemplificamos y también ingresa dentro del rubro de la reparación del daño. Y las últimas dos que, bueno, pues eran un poquito más encaminadas a los delitos que eran cometidos por servidores públicos. En este caso, pues obviamente era una declaración en la cual pues claramente se pudiera restablecer cuando se agraviaba la reputación, en este caso de la víctima. Y el último pues era la disculpa pública. Esta que como tal pues obviamente tenía que dar el servidor público para comprometerse a no volver a cometer la conducta. Ahora, hasta ahí en ese momento, bueno, en la sesión del día lunes nos quedamos. Ahora vamos a pasar a la parte de quiénes son las personas que propiamente por ley tienen el derecho a recibir propiamente la reparación del daño. De hecho, son los dos que les aparecen en pantalla, y cabe mencionar que claramente pues el orden va a ser ese, o sea, no se altera el orden. Claramente la primera persona que tiene la obligación, que tiene el derecho, que tiene la facultad de recibir la reparación del daño, pues es la víctima o el ofendido, porque claramente ella fue la persona o esta fue la persona que de alguna manera, pues de manera directa, pues recibió el menoscabo, recibió la reducción o la eliminación de algún derecho o de alguna cuestión dentro de su esfera jurídica. Por tanto, pues él es el primero que tiene este derecho a recibir su reparación del daño. Ahora, pero vamos a pensar que no, vamos a pensar, porque tenemos también delitos en los cuales, pues obviamente ya no se encuentra el ofendido. Vamos a pensar en estos delitos que obviamente atentan contra la vida, ¿no? Homicidio, feminicidio, ¿no? Aquellos en los cuales la víctima ya no se encuentra. Bueno, pues en el caso de que exista fallecimiento por parte del ofendido, ¿quiénes van a ser los encargados de tener el derecho a esta reparación del daño? Primero tendrá el orden del cónyuge,
obviamente del cónyuge supérsite, o en su defecto, pues el concubinario o la concubina, o en su defecto los hijos menores de edad. En dado caso que no llegue a existir ninguno de estos, o sea, ninguno de los que les acabo de mencionar, ya podrán ser todos los demás descendientes y dependiendo, ascendientes que propiamente dependieran de carácter económico del ofendido en el momento que falleció. Muchas de las veces, pues, no se tiene ningún concubino, no se tiene ningún cohabitante, conviviente, no se tiene absolutamente nada. Es más, muchas de las veces, pues, también ni siquiera se tienen hijos, pero probablemente puedan subsistir los padres o puedan subsistir los nietos, ¿no? Porque a veces los hijos, pues, fallecen y, ellos mismos se quedan a cargo de los nietos. Pues, cualquier persona que en algún momento, pues, dependiera económicamente del ofendido, también tiene el derecho a solicitar la reparación del daño. Yo les puse dos casos muy específicos, ¿no? Bueno, homicidio, feminicidio, donde claramente pues el bien jurídico tutelado pues es la vida. Pero recordemos que podemos tener algunos otros tipos penales dentro de los cuales no necesariamente se provoque la muerte de primera mano, probablemente se cometa el tipo penal y posteriormente se ocasione la muerte a consecuencia de este. Un ejemplo, pues las lesiones. Pueden existir lesiones graves que pongan en peligro la vida y que precisamente terminen o acaben con la vida de la víctima. Pues en este caso, pues tendríamos ese orden para poder cobrar o para poder solicitar la reparación del daño. Ahora, ¿de quién es? Esto es de a petición de parte, no. Eso también es muy importante que lo sepamos y que lo recordemos. Una de las obligaciones más importantes que tiene el Ministerio Público es precisamente solicitar en la condena que claramente esté sugiriendo al órgano jurisdiccional, tiene que solicitar precisamente la reparación del daño. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente yo como víctima, yo como ofendido, yo como concubino, tengo la obligación de ir con el Ministerio Público y solicitarla. No, el Ministerio Público sabe que es de oficio, que la tiene que solicitar conjunto, pues obviamente con la pena que esté sugiriendo. Y con ello, pues obviamente tenemos también una obligación conjunta. ¿De quién radica propiamente la obligación conjunta? Bueno, la obligación conjunta pues es también propiamente del órgano jurisdiccional, en este caso, pues del juez, que tenga que resolver de manera específica cómo queda el rubro propiamente de la reparación del daño. Ahora, vamos con la siguiente parte. Ya vimos quién tiene el derecho a recibir propiamente la reparación del daño. ¿Por qué? Pues porque obviamente son los afectados o son los ofendidos de alguna manera. Pero ahora, ¿quiénes son las personas que están completamente obligadas a reparar el daño? Bueno, pues nuestro código de procedimientos, nuestro código penal, nos habla precisamente de quiénes son aquellas personas que tienen esta obligación. En su fundamento legal número 32 nos hace la enunciación de todos aquellos sujetos. Los primeros, pues obviamente tenemos a la parte de los ascendientes, aquellos ascendientes obviamente por cometer delitos. Aquí tenemos una parte de representación, recordemos y hemos platicado de la representación civil, pero resulta que no siempre opera de esta manera, no solamente tenemos la patria potestad de nuestros descendientes o de nuestros hijos solamente para cuestiones civiles. Esto también nos hace obligados solidarios en cuanto a la materia penal, como es este caso. Los que tienen la obligación de reparar el daño son los ascendientes. ¿Por qué? Pues obviamente por los delitos que lleguen a cometer sus descendientes. Obviamente aquellos descendientes que se hallen bajo su patria potestad. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente tenemos una parte de minoría de edad. Hemos tenido asuntos y estos han sido asuntos, vaya, pues muy comunes. De hecho, hace algún tiempo, ya hace algunos años, se manejó un asunto en donde un chico, creo que de 12 años, siempre estaba solo, los papás trabajaban mucho y en una de esas se le ocurrió la idea, como los padres dejaban el vehículo ahí, las llaves ahí, el chico agarró, sacó su vehículo, pasó por unos amigos
y andaban en esta parte de fiesta y en el Inter pues pasaron y atropellaron a varias personas, chocaron el vehículo, ocasionaron daños en propiedad ajena, en propiedad federal, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sí hubo muerto, de hecho creo que hubo un menor que también estuvo muerto por obviamente la cuestión de atropellamiento. En este caso, pues indistintamente de que no pudiera ser propiamente imputado, no pudiera ser vinculado a proceso como un adulto para una pena privativa de libertad, como lo es para o se requiere para el homicidio, pues lo que sí era un hecho es que estaba obligado a reparar el daño, pero no de manera directa. Aquí los obligados, pues claramente son los ascendientes. ¿Por qué? Pues porque claramente estamos bajo la parte del cuidado o porque básicamente pues ellos tienen la obligación no solamente de una protección, sino también de una vigilancia. Y si esto no ocurre, pues claramente son obligados solidarios. Tenemos un segundo punto donde nos habla propiamente acerca de la figura de la tutela y nos habla también de la parte de la custodia, ¿sí? Obviamente acá tenemos figuras diversas. En el caso de la tutela, recordemos que puede ocurrir cuando tengamos alguna persona no necesariamente de menor de edad, puede ser una persona incapacitada. Vamos a pensar en una persona que tiene un trastorno mental. Por eso es bien delicado, porque muchas de las veces los familiares se niegan a recluir a su familia, claramente cuando está enferma o cuando presenta alguna enfermedad mental, se niegan a recluirlas, ¿no? Por razones obvias. Pero sin en cambio también es delicado, porque imagínense que esa persona, si no lleva la debida vigilancia, la debida diligencia, o es más, por algún tipo de accidente o de error, la persona salga y cometa un ilícito. Obviamente aquí los responsables, pues en este caso del pago de reparación del daño, aunque no hayan actuado por sí mismos, tendrán que ser propiamente los tutores. Y aquí mismo tenemos otra figura. La figura es la figura de los custodios. Recordemos, obviamente, no confundir la parte de la patria potestad y la parte propiamente de la custodia. Mm, Vamos por partes. ¿Qué es la patria potestad? Digo, yo sé que son preguntas muy básicas y muy lógicas, pero pues obviamente no está de más reafirmarlas. ¿Qué es la patria potestad, muchachos? Adelante, Jessy, por favor. Buenos días, profa. Se podría decir que es como una figura jurídica que va a regular las relaciones entre el padre y el hijo para obtener una mayor convivencia entre ambos. Bueno, acá tenemos, esa es una parte muy importante. Claro que la convivencia es una de las, pues, de las situaciones más importantes, ¿no? Pero aquí el detalle de la patria potestad es que está en automático se da, o sea, queda reconocida de manera legal en el momento en el que se acredita claramente que hay una relación paterno-filial. En esta manera, pues obviamente se da en una forma automática, no necesitamos una resolución judicial para la cuestión de la patria potestad. En automático sabemos que somos responsables de nuestros hijos, en su persona, en sus bienes y demás. Ahora, en dado caso que llegue a faltar o que alguno de los padres ya no esté, por lo que ustedes quieran, se tienen que emprender un procedimiento familiar, ¿sí? Para saber claramente quién se encuentra con esta parte de patria potestad. ¿Por qué? Porque esto lo vemos no necesariamente con una pérdida en muerte, ¿no? Muchas de las veces, pues obviamente se puede dar hasta por fallecimiento. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente vamos a pensar en un divorcio. Técnicamente la patria potestad la tienen ambos padres. Sin embargo, pues obviamente cuando existe el divorcio, pues ya no van a estar en este mismo lugar, ya no va a ser la misma mecánica. Por ello, ellos tienen que optar por la parte de la guarda y custodia. A esto se llama, a esto lleva la parte de los custodios. Es muy importante tramitarla porque es muy importante porque muchas de las veces cuando llega a concurrir que alguno
de los progenitores se lleva a los menores a otro lugar, ¿cuántas veces lo hemos visto que denuncian? ¿No? Denuncian por diferentes tipos penales que se les ocurre. La diferencia o la realidad es que solamente puede ser sustracción de menor. Pero aguas, para que la sustracción de menor proceda, propiamente yo debo de sobreentender, yo vamos a pensar yo me divorcio de mi pareja y yo tengo un hijo. Y resulta que en algún momento dado, pues obviamente él agarra a escondidas mías, se lleva a mi hijo y listo. Cuando me dicen, bueno, ¿por qué sustracción de menor? Pues porque se lo llevó a escondidas. Ah, bueno, ¿me puede enseñar dónde está su decisión jurisdiccional en la cual usted tenía la guardia y custodia? No, pues es que no la tengo, solamente es de palabra porque él nos dejó y yo me quedé al cuidado de mis hijos. Esto va a complicar las cosas. Por eso siempre que hay este tipo de procedimientos, lo ideal es solicitar la guardia y custodia de los menores para precisamente si llega a existir un cuadro de sustracción de menor, se puede acreditar, porque si no luego es muy complicado. Y en esta parte de la guardia y custodia es donde más entra lo que dice su compañera Jessie. ¿Qué quiere decir? Esta forma de cómo se van a dar las convivencias, de cómo van a quedar repartidas las obligaciones, de cómo va a ser el cuidado y la responsabilidad del menor. Claramente, pues imagínense, yo soy el padre, pero si yo me divorcié y pues menos puedo ir porque trabajo en otro estado, pues claramente lo ideal pues es que la custodia la tendría en este caso la madre. Y la madre, pues obviamente al tener la custodia, también sería obligada, solidaria a que si en algún momento el menor que está custodiando llega a cometer un ilícito, tendría completamente que reparar el daño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se encuentra bajo su autoridad. Tenemos el siguiente que es precisamente ya una cuestión más de, digamos que laboral o de subordinación y las demás van como en esa tentativa o en ese orden de ideas. Los directores de internados, de talleres, etcétera, todos aquellos lugares que reciban propiamente a personas para cuestión de capacitación. Hay muchos lugares, obviamente hablamos de la cuestión laboral, donde precisamente, bueno, puede ser laboral o puede ser de preparación, donde precisamente aceptan cierto tipo de personas, aprendices, obviamente para aprender diferentes tipos de oficios. Pero resulta que estos aprendices obviamente son menores de edad. Esto siempre y cuando sean menores de 16 años, ¿sí? Si esta persona menor de 16 años llega a un taller porque va a aprender un determinado oficio y en algún momento llega a cometer una conducta ilícita, obviamente que se ejercite o que se ejecute durante el tiempo en el cual esta persona tenga que estar bajo el cuidado de aquel director, pues obviamente el director también será un obligado para reparar el daño. ¿Por qué? Porque caemos en la misma figura de qué, pues obviamente en la misma figura de responsabilidad. Por eso es que precisamente muchas personas, sobre todo muchos empleadores o muchos capacitadores, porque no son escuelas, son talleres, o sea, ya tenemos una cuestión ya establecida. Y muchos de ellos pues no admiten personas menores de edad. Y si las llegan a admitir menores de edad, tienen que ser mayores a 16 años y claramente pues tienen que tener un permiso propiamente, ya sea de los tutores, de los custodios o de quien ejerza la patria potestad. Precisamente pues para evadir, ¿no? Para no hacerse responsables de este tipo de situaciones. Ahora, el siguiente que tenemos, pues obviamente es la parte de los dueños o en su defecto las empresas o aquellas personas que estén encargadas de negociaciones o de establecimientos mercantiles, que quiere decir que se dediquen al comercio, a este intercambio de bienes, de productos. Obviamente, ¿por qué tipo de delitos? Pues por los delitos que puedan cometer sus jornaleros, sus empleados, sus artesanos, pero solamente con motivo del desempeño de sus servicios. En los ejemplos más claros, vamos a pensar que tenemos una empresa de maquinaria pesada que se dedica a la construcción y resulta que pues uno de sus trabajadores, de sus obreros,
en el manejo de una de estas maquinarias, pues ocasiona un daño a una propiedad, porque sin querer, al maniobrar la maquinaria, pues obviamente golpea un vehículo o golpea una vivienda. Pues obviamente los dueños de las empresas tendrían que hacerse cargo de esta reparación del daño. ¿Por qué? Pues porque estaba bajo digamos que el manejo de actividades de su empresa, pues el propio obrero. Tenemos un siguiente supuesto que es precisamente la parte de la cuestión de sociedades. Las sociedades también serán cargo de la reparación del daño por, obviamente, los delitos que sean cometidos, ya sea por sus socios, ya sea por sus directores, por sus gerentes, etcétera. O por cualquier otro tipo de persona que como sea responsable por las demás obligaciones que los segundos contraigan. Claro, porque hablamos de mandatos directos y nos damos cuenta, pues los socios, los gerentes, los directores, pues son claramente los eslabones o son los puestos altos. Pues obviamente tienen que tener, así como tienen facultades y como tienen derechos más amplios, sus obligaciones también son más amplias. Y como propiamente los socios representan pues a una agrupación o a una sociedad, al igual que los gerentes y directores, pues justo es que las mismas sociedades se hagan solidarias en cuanto a pagar las reparaciones del daño por este tipo de delitos que se puedan cometer. Ahora, aquí recordemos, no solamente tenemos sociedades como de esta tentativa mercantil. Recordemos, podemos tener al matrimonio, porque el matrimonio pues es un contrato y muchas de las veces se constituye, bueno, más bien se constituye como una sociedad conyugal. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? La sociedad conyugal sí se exceptúa, aunque sea un tipo de sociedad, va a quedar exceptuada de esta regla que acabamos de comentar. Aquí cada uno de los cónyuges tendrá que responder con su capital o con sus bienes, etcétera, por la reparación del daño que cause. Por supuesto, porque yo como esposa no me voy a hacer cargo ni voy a tener que pagar la reparación del daño con mis bienes por alguna cuestión que ocasionó mi esposo. ¿Por qué? Pues él es directamente responsable, no está ni bajo mi custodia, ni bajo mi cuidado, ni bajo mi supervisión. ¿Por qué? Pues porque claramente se tiene una relación específica de que, pues obviamente de coordinación más que de subordinación. El siguiente supuesto que tenemos en cuanto a las personas que nos mandata nuestro artículo 32 del Código Penal Federal en cuanto a las personas obligadas a reparar el daño, nos maneja diferentes tipos de agrupaciones, porque pueden ser asociaciones, organizaciones, instituciones, etcétera, sin importar el tipo de agrupación o de institución que sea. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser de carácter o de rubro religioso, deportivo, cultural, educativo, etcétera, aquellos en cuales los miembros o los empleados puedan, sin importar, pueden ser hasta auxiliares o ayudantes, pues realicen sus actividades de manera voluntaria o remunerada. ¿Qué quiere decir? Recordemos que hay instituciones, vamos a pensar, de carácter educativo, de carácter recreativo, que tiene personal pagado, pero muchas de las veces tiene personal voluntario. ¿Qué quiere decir? Generalmente vamos a pensar aquellos que van a hacer servicios o prácticas profesionales. Esas personas al entrar a algún tipo de institución, pues claramente no están remuneradas, o sea, no reciben paga, ¿no? Están de manera voluntaria, pero si ellos llegan a cometer un ilícito en el ejercicio de sus funciones, pues claramente para responderle al tercero por esta reparación del daño, tiene que hacerlo la institución o la asociación o la organización que claramente pues les dio entrada. Lo mismo pasa, vamos a pensar en una escuela. Una escuela es una institución de índole educativo y obviamente tiene gente voluntaria y gente pagada. Vamos a pensar que tenemos un personal administrativo contable. La institución tendría que responder por si en algún momento este personal realiza un mal manejo o comete algún tipo de delito. Acá no solamente es de que, bueno, el trabajador tendrá que responder por la reparación del daño. Vamos a pensar un daño que se le haga a algún estudiante.
No, la institución de manera solidaria quedaría completamente obligada a también tener que responder o tener que solidarizarse con la parte del pago de la reparación del daño. Y el último que tenemos es la parte del Estado. El Estado también se vuelve como obligado a reparar el daño. Y vamos a decir, bueno, ¿y cuándo haría esto? Ah, bueno, pues lo hace por aquel tipo de delitos que para empezar son de carácter doloso, o sea, que se hacen con toda la conciencia y la intencionalidad. ¿De quiénes? Pues obviamente de sus servidores públicos. Aquí hay que hablar de los servidores públicos, pero como funcionarios, o sea, necesariamente como una parte de realizar las actividades para las cuales fueron contratados. No, obviamente, por la parte de lo que puedan hacer de manera individual. Entonces, el Estado tiene que solidarizarse y tiene que pagar por los delitos que cometan sus servidores públicos, estos delitos dolosos, porque los ejercieron, obviamente, por motivo de sus funciones. Y claramente también lo pueden hacer de manera subsidiaria cuando aquellos delitos pues fueran de carácter culposo. Al final de cuentas, pues el Estado, sin importar el tipo de delito del funcionario, pues tendrá que solidarizarse para que éste tenga que hacer la reparación del daño. Ahora aquí tenemos una cuestión de prelancia y es muy importante que nosotros la tengamos. ¿Por qué? Porque precisamente el orden de prelancia nos lo maneja necesariamente nuestro Código Civil. De hecho, creo que yo ya lo había comentado con ustedes en algún momento. Claramente la obligación de pagar las multas, de pagar la sanción pecuniaria, que es esta reparación del daño, es completamente obligatoria, de suma importancia, que tiene que quedar cubierta sin importar nada. ¿Sí? Sin importar que, digamos que la persona que tenga que pagarla tenga alguna otra deuda que contrajo después. No importa si yo en algún momento me acusaron por un delito, tengo que reparar el daño, pero resulta que después de esto llegan unos acreedores y me dicen que yo debo un contrato de compraventa o que debo arrendamientos o que debo, etcétera. No, será primero que nada la obligación de pagar mi reparación del daño, salvo dos partes importantes. La primera, que tiene que ver con la cuestión de los alimentos, o sea, la pensión alimenticia cuando soy deudor alimentista. Y la segunda, la cuestión de relaciones laborales, porque si llega a ser así, que yo estoy demandado, obviamente como deudor alimentista, y aparte vamos a pensar que tengo una empresa y me voy a quiebra y tengo que liquidar a mis trabajadores. Bueno, pues el orden será el siguiente. Primero pago mi pensión. Posteriormente pago la obligación que tengo en cuanto a la materia laboral y posteriormente pues ya sería mi pago de reparación del daño para la víctima. Y posteriormente, bueno, toda la cantidad de demás deudas que nos podamos imaginar. Así es el orden de preferencia o el orden de prelancia que se da para pagar la reparación del daño. Ahora, en el caso de que del juzgador, bueno, el juzgador propiamente tiene que tener en cuenta pues el monto del daño, ¿no? O sea, ya vimos todos los rubros que tiene que abarcar. Pero no solamente basta con que él diga, bueno, ya sé que tiene que abarcar las circunstancias, el daño que generó, el alcance que tuvo, no. Aparte de esta cuestión del monto del daño, también tiene que tomar en cuenta la situación económica del obligado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces pues no se pueden poner reparaciones del daño imposibles de pagar, ¿sí? Porque obviamente acá pues tendríamos la parte, pues imagínense que pudiéramos, que siempre se pusieran cantidades exorbitantes imposibles de pagar de acuerdo a la situación económica del obligado, pues la realidad es que entonces pues nunca le pagaría absolutamente nada a la víctima. Ahora, en este caso, bueno, para la reparación del daño no es necesariamente de hoy para hoy. El juzgador también tiene esa facultad que claramente puede fijar el tiempo, puede fijar los lapsos, los plazos para que el pago se pueda hacer la reparación del pago como tal, el pago de la reparación más bien. Puede poner la fecha, puede poner el tiempo que quiera, pueden ser días, semanas, meses.
El único detalle es que no puede exceder el año, o sea, máximo se tendrá para cubrir el año. Si él quiere ponerlo en algún tipo de parcialidad o de plazo, adelante, siempre y cuando de manera conjunta, o sea, el conjunto de los lapsos o de los tiempos que dé el juez no excedan propiamente el año. Ahora, otra de las, por eso se los puse de manera de nota, porque son peculiaridades que muchas de las veces no sabemos y obviamente vamos a ciegas. El juez también, aparte de tomar esta situación económica y aparte de imponer el lapso, también puede exigir, si así lo considera necesario, puede exigirle en este caso al imputado, puede exigirle al probable que para hacer la reparación del daño deje como tal una garantía. Esto sí se puede hacer, pues claro, si por alguna razón el juez con el propio análisis de todo lo que ya comentamos, dice, bueno, es que esta persona podría en algún momento no cumplimentar, no cumplir propiamente con la reparación del daño, pues es justo y necesario que deje una garantía. Claramente una garantía que será devuelta cuando él cubra la cantidad de la reparación del daño. Bueno. Entonces ya posteriormente a la figura de la reparación del daño, vamos a pasar a otra figura muy importante y se las doy de esta manera porque cuando empecemos a ver las etapas del procedimiento, pues vamos a ir ocupando como que algunos de estos conceptos. Y precisamente es la figura de las medidas cautelares. Pregunto, nosotros también en materia civil, ahora sí me tomo la libertad de decirlo porque pues ya no es de preguntarles, los han visto en otro curso, nosotros lo vimos al inicio de en la materia civil, en donde hablábamos de medidas precautorias, de actos prejudiciales, y yo les mencioné, tengan mucho cuidado y no las confundan con las medidas cautelares. Pregunto, ¿qué es una medida cautelar? Adelante, Claudia, por favor. ¿Son aquellas que privatizan a la libertad de una persona? Aquellas que privatizan a la libertad de una persona, a veces sí y a veces no. Sí es válida porque recuerden que sí tenemos una parte de prisión preventiva y claramente esa iba sobre la libertad. Adelante, Net. Son resoluciones judiciales que tienen como fin asegurar y conservar o así también anticipar la efectividad de una resolución. Efectivamente, tiene que ver con esta parte de lo que comenta su compañera Net. Buscan sobre todas las cosas, pues preservar, conservar, proteger propiamente el desarrollo genérico del procedimiento, muchas de las veces, pues claramente las mismas y las propias resoluciones. Y por tanto, pues es muy importante porque muchas de esas versan sobre la parte propiamente de las víctimas. Ahorita lo vamos a comentar, de hecho ahorita en un ratito les digo, va a ser parte de su tarea, para que hagamos propiamente un análisis más allá, porque obviamente lo más fácil es saber cuáles son las medidas cautelares, apréndanselo y listo. Pero es interesante y es importante pues hablar de toda esta mecánica y de toda esta evolución, porque la realidad es que las medidas cautelares no se han impuesto siempre con la misma situación. Y con el cambio del sistema penal acusatorio, por supuesto que una de las figuras modificables, más allá que en la teoría, en la práctica, pues fue precisamente esta figura de las medidas cautelares. Las medidas cautelares básicamente se podrían definir, obviamente, para estandarizar todos nuestro concepto, como que son limitaciones o de alguna manera son un tipo de restricción. Todas estas, tanto restricciones como limitaciones, son de carácter temporal, ¿sí? Son restricciones o limitaciones temporales de derechos, ¿sí? Que son impuestas al imputado en una audiencia pública por el juez. Es una definición muy sencilla, muy escuata, muy superficial, pero al final de cuentas nos ayuda a poder propiamente
digamos que poderlas comprender, por lo menos de primera mano. ¿Por qué les digo de primera mano? Porque pues es lo que les comento, para eso precisamente van a tener su lectura y su investigación complementaria. ¿Por qué nos dice que son limitaciones temporales de derechos? Porque precisamente van a hacer que el imputado de alguna manera no puede ejercer o ejerza, pero con determinadas condicionantes, un derecho, ¿sí? Pero esto no va a ser solamente por una decisión al vapor, sino que claramente pues se tiene que dar con todos los requerimientos de ley. ¿Cuáles son estos? Pues obviamente que se den en audiencia pública, pues por el mismo juzgador o por el mismo juez. Bueno, ahora, ¿cuáles son los objetivos? Y por eso les decía la importancia de que, pues obviamente de que leamos la lectura, porque eso sí les voy avisando, porque yo sé que no son como tan participativos, pero pues sí les pido que le metan mucha dedicación, porque indistintamente de que no les cuente la participación, si no lo hacen de manera voluntaria, pues sí les voy a estar preguntando a todos, ¿no? Y de hecho estamos viendo ahorita, recordemos que a partir de esta semana, pues ya comenzamos con el segundo parcial. Y veo que seguimos con las mismas 3 personas de participación, las mismas, ¿sale? Ahora sí les comento, la pasada o el primer parcial pasado, bueno, pues ahí les contabilicé un punto, pues obviamente para que no se vieran afectados. A partir de ahorita no, o sea que para segundo parcial, si ustedes no participan, pues la realidad es que no va a haber manera de apoyarlos. Eso se los digo porque es parte de nuestra profesión, muchachos, y eso sí tienen que, pero grabárselo bien. Si a ustedes no les gusta la participación, no les gusta la parte de la oralidad, de la expresión, de hablar, les va a quedar bien complicado desarrollar sus procedimientos. Porque recuerden, al final de cuentas, pues todas las materias en automático ya vimos, procedimientos familiares de materia, perdón, de manera oral, mercantiles de la misma manera, laborales, ni se diga, y penales, bueno, pues con todo este cambio que se ha venido dando desde el 2008, pues muchísimo más. Entonces, es mejor que practiquen ahorita y que no les cueste mucho más trabajo cuando salgan. Bueno, pero eso ya lo platicaremos y ya discutiremos un poquito acerca de la parte de las medidas cautelares. Es importante saber los objetivos, porque muchas de las figuras solamente las conocemos, pero las conocemos de qué son, ¿no? O cómo se maneja, pero es muy importante saber cómo para qué nos sirven o para qué se encuentran propiamente, porque alguna funcionalidad o algún objetivo primordial tuvo que tener el legislador, pues para poderlas imponer y para tenerlas propiamente dentro de codificaciones específicas. Bueno, los objetivos que tenemos primero es el aseguramiento, que va relacionado con lo que decía su compañera, ¿no? Pues garantizar, bueno. Es un aseguramiento, pero de la presentación del imputado en el proceso. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente no se sustraiga de la acción de la justicia, que tenga la obligación de presentarse cuando claramente se tengan audiencias en las cuales se requiera su presencia. Y obviamente si no hubiera medidas cautelares, pues muy probablemente, pues muchos de los imputados, pues ¿qué es lo que pasaría? Se fugarían y no se presentarían ante la autoridad. Posteriormente tenemos nuestro siguiente objetivo, pues es la parte de la garantía, pero de la garantía de seguridad. Obviamente con estas medidas cautelares pues se hacen las medidas correspondientes de protección para que precisamente digamos que las víctimas o las partes procesales pues puedan acudir con toda la confianza y con toda la seguridad pues obviamente a las audiencias. Y con ello, pues cuando hablamos de la seguridad de las partes, no solamente hablamos de las víctimas, también hablamos de los ofendidos, hablamos de los testigos, es más, muchas de las veces hasta de los propios peritos. Decíamos, para empezar, tenemos una problemática muy curiosa porque la realidad es que para empezar, pues más allá de que no exista la cultura de la denuncia, pues muchas de las personas no denuncian por toda la cuestión burocrática y por toda la parte de revictimización. Y luego, si aunado a eso sé que mi vida o mi integridad puede correr peligro, pues obviamente muchísimo menos comparezco a las audiencias. Por eso es que se estandarizan y se impone la figura de las medidas cautelares
como un mecanismo o una herramienta que nos puede servir o que puede servir para garantizar la seguridad de las partes. Y la última que tenemos, que es precisamente evitar que exista algún tipo de obstáculo o algún tipo de problemática que impida que se siga desarrollando el procedimiento de una manera correcta o de una manera adecuada. Pues claro, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se busca tener diferentes artimañas o tener diferentes cuestiones no apegadas a la norma para evitar obviamente que el procedimiento se desarrolle. Pues precisamente con la utilización de las medidas cautelares, pues esos vicios, vamos a decirlo así, pues quedan un poco más limitados y quedan un poco más controlados, por llamarlo de alguna manera. Ahora, las medidas cautelares, lo dijo su compañera, van a ser impuestas mediante resolución judicial. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se dan de manera específicamente oral o que no solamente se le avisa al imputado, no, tienen forzosamente que darse ante resolución judicial. Decimos, para que esta resolución judicial se expida, pues claramente se tiene que celebrar una audiencia de carácter pública para las partes, para que claramente puedan estar presentes. Ahora, pues obviamente las medidas se van a imponer dependiendo el tiempo, ¿no? O sea, porque dijimos, vamos a privar, vamos a restringirles, vamos a limitar a los imputados de cierto tipo de derechos, pero de manera temporal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas medidas cautelares pues van a ser impuestas solamente por el tiempo necesario. Este tiempo para que precisamente se pueda garantizar o se pueda asegurar que el imputado va a comparecer o se va a presentar durante el desarrollo del procedimiento, o en su defecto para garantizar claramente la seguridad de las partes procesales o evitar durante el tiempo claramente que se pueda obstaculizar propiamente el proceso o el procedimiento. Ahora, ¿cuál es la parte propiamente que se da para una cuestión de procedencia? Porque obviamente también tiene forma de cómo procede la imposición de una medida cautelar. Yo les decía, pues no es nada más de que se diga o de que se resuelva y con eso en automático queda, ¿no? Como se tiene que dar mediante una resolución judicial, pues tiene un mecanismo o una forma de proceder. El juez claramente tiene que determinarlas o las puede imponer, pero a petición de dos sujetos procesales. Ahí viene una de las cuestiones. Las medidas cautelares no necesariamente son a través o exclusivamente de una determinación o criterio del juez, sino que generalmente se hacen a raíz de la petición de cualquiera de estos dos sujetos procesales, como lo es el Ministerio Público o como lo puede ser la víctima o el ofendido. ¿Por qué? Porque recordemos que el Ministerio Público pues es el encargado de la defensa o de la representación de la víctima. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues él debe de saber qué es lo que se necesita para que obviamente no se obstaculice el procedimiento, pues si la víctima corre peligro o si hay algún riesgo latente de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, el juez las va a imponer, pero a petición de estos dos sujetos. Ahora, tenemos dos momentos procesales. Aquí les quiero hacer digamos que un stop en cuanto a qué parte. Todavía nosotros o todavía ustedes, hasta donde yo me atrevo a decir, no han visto las etapas del proceso penal. Y yo les dije, pues se los voy a dar. De hecho, hay una parte en su temario que se los da muy chiquitito porque realmente se los maneja muy corto. Pero yo he tratado de avanzar como lo más rápido posible en ciertas figuras para poderle destinar más tiempo pues a lo que yo de manera personal considero más importante. No se preocupen, vamos a ver las etapas y nos vamos a regresar y yo les voy a decir cuando ya veamos las etapas. ¿Se acuerdan cuando era procedente la medida cautelar? Y precisamente y perfectamente ustedes ya van a poder encuadrarlo dentro de las etapas del proceso. Pero sin embargo, pues es importante que por lo menos en cuestión, digamos que teórica o memorística, ahora sí, recuerden cuándo es la procedencia de las medidas cautelares. Les decía, tenemos dos momentos importantes o dos momentos procesales en los cuales pues obviamente se pueden imponer.
Por un lado tenemos cuando se formula la imputación, ¿sí? Formulada la imputación, ¿a qué se refiere? Recordemos que el Ministerio Público tiene que realizar diferentes actos, ¿sale? Y resulta que en estos actos que va a realizar propiamente el Ministerio Público, si él llega a encontrar los elementos necesarios para que claramente se pueda demostrar que hay una comisión de una conducta tipificada como delito y que la persona se reúnen los elementos de que puede ser o partícipe o autor de la conducta, pues formula imputación y ya nos puede decir bajo qué tipo de delitos pues está acusado nuestro imputado. Y ahí es donde precisamente ya se le comienza a llamar imputado. Ahora, el imputado en ese momento puede acogerse al término constitucional. Sí, ya sabemos esto, yo creo que eso sí es regla básica y cualquier penalista se los ha de haber dicho en cualquiera de sus penales. El término constitucional pues tiene una duración de 72 horas, pero recuerden que este término se puede duplicar. ¿Cuándo se duplica el término? Bueno, más bien se duplica 144 horas y se va a duplicar cuando estemos hablando de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque claramente como son asuntos de gravedad y que necesitan más actos investigativos, pues obviamente hasta el Ministerio Público, la defensa, pues requieren más tiempo para reunir los elementos necesarios. Por eso se hace propiamente la parte de extender nuestro término constitucional. Bueno, en ese inter pueden proceder las medidas cautelares, pues claro, porque imagínense que estamos hablando de un individuo, vamos a poner un ejemplo, que está acusado de una parte de delincuencia organizada, porque ya la autoridad, porque propiamente el Ministerio Público ya realizó sus investigaciones y dijo, perfecto, ya encontré todos los elementos necesarios y ya lo puedo encuadrar en el tipo penal de delincuencia organizada. Pero en ese momento, ¿qué es lo que dice? Necesito una medida cautelar, porque si esta persona al momento de enterarse de esta parte, muy probablemente ni siquiera estructure su defensa, sino lo que puede hacer es agarrar o tomar un vuelo e irse a cualquier otro lugar y nunca lo vuelvo a encontrar. Entonces aquí estaría garantizando la presencia del imputado. O también puede haber otro momento en el cual también se puede dar la solicitud o la procedencia de las medidas cautelares. Y este puede ser cuando la persona, en este caso, ya se haya vinculado a proceso. ¿Qué quiere decir cuando ya se vinculó a proceso? Pues claramente cuando ya se va a iniciar el desarrollo o cuando ya se van a iniciar las etapas del juicio penal propiamente. En ese caso, pues obviamente también puedo solicitar medidas cautelares. ¿Por qué? Porque aquí ya está completamente manifiesto que el imputado va a tener que, digamos que llevar a cabo un procedimiento y por tanto, pues también puede venir o poner en riesgo la vida de nuestros testigos o la vida de la víctima o que por alguna razón la persona se fugue y no la volvamos a encontrar. Entonces, en cualquiera de estos dos momentos es muy importante que los recuerden, es cuando precisamente va a proceder la parte de la medida cautelar, en formulación de imputación y en vinculación a proceso. Bueno. La siguiente sesión, ahorita ya nada más les comento, acá nos vamos a quedar para que precisamente hagamos lo que les comenté, platiquemos un poquito acerca de la importancia y de toda esta situación de las medidas cautelares. La siguiente clase, bueno, ya vamos a empezar a platicar cuáles son propiamente las medidas cautelares que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos impone o nos deja el margen abierto tanto como víctimas, ofendidos, y pues obviamente al Ministerio Público para poderlo solicitar. Y claramente pues es importante que nosotros si en algún momento llegamos, no estamos del lado de la autoridad o del lado de la víctima, sino que nos toca la parte de un imputado, pues sepamos cuáles son probablemente las medidas que pudieran imponerle. Tenemos un catálogo específico de 14 medidas cautelares que claramente vamos a ir analizando y vamos a ir explicando la siguiente sesión. Bueno, ahora déjenme, voy a pasar a su plataforma para que podamos ver
Mm, Ok, tienen una lectura, esta lectura se llama medidas de apremio, porque obviamente tenemos una parte de medidas de apremio y tenemos una parte de lo que son medidas cautelares. En el caso de medidas de apremio no hay absolutamente ningún problema. Ustedes pues obviamente van a leer un poquito. La lectura son 44 páginas, pero la realidad es que las primeras son propiamente vamos a pensar que son como introductorias o que son como históricas, más bien sería como la parte adecuada. Ahorita les voy a decir a partir de dónde podrían dar lectura. Déjenme ver, déjenme ver. A partir de la página 12 pueden comenzar a dar lectura. La realidad es que tiene mucho espaciado propiamente la lectura, entonces es una lectura relativamente corta. Esto solamente para que sepan, sepan propiamente la diferenciación entre lo que es una medida de apremio y entre lo que es una medida cautelar. Ya lo platicaríamos propiamente en nuestra siguiente sesión. Ahora, eso se encuentra todavía dentro de la parte de la pestaña en la que estamos trabajando, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando en nuestra pestaña, que es la número 3, que es la pestaña de jurisdicción. Y de ahí ya se van a pasar a la parte de su siguiente pestaña, que es acción penal, ¿sí? En acción penal, bueno, nosotros ya hablamos del ejercicio de la acción penal, entonces esa no van a hacer nada, porque de hecho nada más es como informativo, vienen un par de lecturas y un foro o algo así. Pero sí me importa que busquen, porque ahí les voy a cargar la pestaña, medidas cautelares. No que me las busquen, o sea, no, porque esas las vamos a ver. Solamente que entiendan un poquito más en la fuente que ustedes quieran, qué es una medida cautelar, para qué sirve, cómo se utiliza, qué ventajas tiene, qué ventajas no tiene, cómo se hace en nuestro país o cómo se ha manejado en nuestro país y demás. Ustedes van a investigar la información que ustedes quieran, no hay límite, no hay nada, solamente para que tengan material de apoyo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ustedes solamente van a hacer un ensayo de una página nada más, en el cual ustedes pongan a manera de, obviamente, de opinión personal, pues qué es lo que opinan propiamente sobre las medidas cautelares. ¿Son buenas, son malas? ¿Por qué? ¿Cómo se ha hecho en México? ¿No lo han hecho bien? ¿Lo han hecho mal? Etcétera. Es lo único. Van a hacer un ensayo acerca de la importancia de las medidas cautelares y van a ponerle lo que ustedes quieren. Y ya eso es lo que precisamente vamos a platicar el día lunes. Entonces tendrían esas dos tareas, nada más que una la van a encontrar, ya está en la pestaña de jurisdicción y la otra la van a encontrar en la parte de acción penal. ¿Sale? Bueno. Ya nada más déjenme pasarles lista para que ya puedan salir. Déjenme ver. Bueno, ya faltan 2 minutos para que puedan salir y no... A ver. Les iba a decir que no encontraba su lista. Ya olvídalo. Ok, Esmeralda. Presente. Annette. Jessica. Presente. Presente. Alex. Wendy. Presente. Olivia, bueno, Olivia no está. Angélica. Presente.
y Marjorie. Ok, Alex creo que salió, no sé Presente. qué pasó. Alex, ¿estás ahí? Pues creo que no. Bueno, entonces con falta. Bueno, cuídense mucho y nos estamos escuchando la siguiente semana. Que tengan bonito día. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes, Gracias. cuídense mucho.